Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo nuestro querido espacio. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente. ¿Quién les habla? Susana y Rossi, nuestro querido operador Frank en los controles. Y bueno, aquí estuvimos unos minutos compartiendo micrófono con nuestro querido Abel Agesta, conductor anterior de su programa Orillas de Río Quequén. Estuvimos haciendo algunas reflexiones juntos, hablando de energías, de planetas, de estos eclipses que vienen ahora, hoy justamente 28 de febrero. Y para quienes no han escuchado esta parte del programa que estuvimos hablando unos minutos antes, este eclipse del 28 de febrero en Piscis, lo que indica es justamente todos los aspectos emocionales que van a estar en la superficie de cada uno de nosotros, cumpliendo lo que se dice un fin de ciclo. Pero ¿qué quiere decir esto de cumplir el fin de ciclo? Y lo que estábamos hablando con Abel es esto. Todos esos vínculos o todas esas situaciones que verdaderamente nosotros estábamos sintiendo que nos perjudicaban a nosotros mismos, ya sea en un vínculo, supónganse, por una relación en la cual uno sentía que era desautorizado, que no era respetado por el otro, que verdaderamente no había un respeto en el vínculo. Eso a lo mejor se estuvo soportando, entre comillas, durante mucho tiempo, pero con estas energías lo que ahora van a traer es que va a haber una necesidad emocional de cada uno de nosotros para que esas situaciones donde nosotros sentimos que no estamos siendo valorados o que no estamos siendo respetados o que en realidad no podemos hacer lo que queremos porque hay quienes en sí tienen supuesta autoridad sobre cada uno de nosotros, eso es lo que vamos a terminar cambiando. Ya sea, vamos a replantear a ese otro, que ya nosotros no queremos recibir ese trato, que no sentimos que nos merezcamos este trato, y eso va a ser obvio y evidente no solamente en vínculos de pareja, vínculos de amigos, vínculos de conocidos, sino también inclusive en realidad esas situaciones que se están viviendo a nivel laboral, donde a lo mejor también hay quienes llegan al trabajo y ya realmente, como dicen, están en una situación sumamente densa, donde hay mucha animosidad, muchas, como se dicen, energías muy, muy densas. Bueno, ahí también cada uno va a llegar a tomar una decisión. Eso significa o correrme del lugar, o pedir un cambio, o directamente plantear cosas que no se habían planteado en otro momento. Entonces, esto es una energía que va a estar presente. ¿Y por qué se le dice fin de ciclo? Porque a partir de estos meses, que esto empieza, pero va a durar unos cuantos meses, nosotros lo que vamos a hacer es como un reseteo nuestro. Un reseteo significa que vamos a tratar de sentirnos mejor, de valorarnos más y también de hacer que el otro nos valore. Porque si nosotros no nos estamos valorando internamente, es muy difícil que el otro justamente haga lo mismo con nosotros. Así que esta luna, este eclipse, estas energías que comienzan en Piscis y luego el 14 de marzo siguen con la energía de Virgo, que es una energía que organiza, una energía que tiene en cuenta de una manera calma cómo llevar las cosas con un equilibrio. Todo eso va a ser una buena influencia la de Virgo porque nos va a ayudar a que nosotros estemos equilibrados para tomar decisiones. Si, por ejemplo, hay decisiones que no las tomamos porque no nos animamos o porque directamente nos parece que vamos a quedar mal si decimos al otro lo que realmente sentimos o demás, si no hacemos nosotros eso, la vida lo hará por nosotros. Y ahí, digamos, como se dice, en lugar de poder estar preparados para surfear la ola, vamos a tener una ola que seguramente nos va a arrojar y va a provocar sus consecuencias. Entonces, teniendo en cuenta estas energías, lo ideal es que nosotros poco a poco vayamos teniendo una mayor conexión con nosotros mismos, que respetemos nuestro ser y que entendamos que todos debemos valorarnos y que lo más importante es esa valoración interna para que también el otro nos valore. Porque
en este proceso de transformación que tenemos a nivel planetario, todo esto está transformándose porque se estamos también cambiando como seres humanos. Y, y vamos al día de hoy a hablar de temas que están vinculados con emociones, temas vinculados con los pensamientos, el tema que en realidad a cada uno de nosotros nos hace tener comportamientos determinados, una personalidad determinada, una forma de ser. Y, y como justamente estos años van a ser años de grandes transformaciones, es momento para poder hacer estas profundas reflexiones con respecto a lo que somos como seres humanos, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, obviamente, que muchas veces se desequilibra, se enferma. Tenemos un cuerpo emocional, porque tenemos emociones. Tenemos también la mente o el pensamiento, que está todo el día trayendo ideas y repitiendo comportamientos que ya hicimos en otro momento, pero que ya quedaron como si fueran grabados, así como si nuestra cabeza sería una computadora, ¿no? Tenemos en nuestra computadora, como decíamos, programas ya instalados. Así como la computadora tiene programas, y bueno, acá subo el Word para poder escribir, y tengo también el Excel para tener una planilla y hacer cálculos, y tengo también la otra plataforma de Canva para hacer dibujitos, o para, bueno, así nosotros tenemos en nuestra cabeza programas, programas con comportamientos que se repiten continuamente. ¿Y cómo se gestaron estos programas? Se gestaron obviamente a través de lo que fuimos recibiendo de pequeños, desde nuestros padres, nuestro círculo más inmediato, las experiencias que tuvimos en las escuelas, las experiencias que tuvimos después cuando empezamos a crecer y cuando empezamos a tener ya una vida de actividad laboral, estudios, etcétera. Todo, digamos, nos fue conformando una personalidad, pero esa personalidad no es única. Nosotros tenemos en realidad varias personalidades. Hablamos de que tenemos una, pero en realidad tenemos varias. En este caso, profundizar el tipo de personalidades los vamos a ver fundamentalmente en el programa del sábado a las 9 de la mañana con Mariana Landi, que vamos a hablar de un tema que nos encantó, que es el alter ego, ¿no? Esas otras personalidades que toman el comando nuestro y sin darnos cuenta. No le pasa a todo el mundo, por supuesto, pero hay muchos casos en las cuales pasa esto, ¿eh? Por ejemplo, la bipolaridad, donde en realidad se pasa de un extremo al otro, ¿no? De un momento de alegría, se pasa a una tristeza total, a comportamientos muy, muy opuestos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo el sábado, no solamente desde el enfoque de lo que podemos hurgar con respecto a lo que dice la psiquiatría, la psicología, pero también lo que dice, por ejemplo, la energía, la espiritualidad, lo que dicen religiones con respecto a todo esto que estamos hablando de las distintas personalidades que tenemos adentro de nosotros mismos. Pero hoy vamos a centrarnos en fundamentalmente los aspectos emocionales de los pensamientos y cómo esas emociones y pensamientos actúan en nuestro cuerpo, y a través de qué pensamiento y qué emociones tenemos en el cuerpo se van plasmando o manifestando distintas distorsiones o también llamadas enfermedades. Todo está vinculado porque somos un todo, y porque en este todo nosotros tenemos obviamente la intervención de lo que es emocional, lo que es el pensamiento, tenemos nuestro cuerpo físico biológico, y además también hay otros campos energéticos nuestros, que serían los campos energéticos espirituales. Igual que una muñequita de esas muñequitas rusas, donde hay una muñequita pequeña y luego esa pequeña está dentro de otra más grande y esas dos luego adentro de otra más grande. Así nosotros, cuando empezamos a analizar lo que somos como seres humanos, podríamos entonces ir interpretando que cuando nosotros queremos encontrar una solución a un problema de salud, obviamente recurrimos a un médico. El médico únicamente va a analizar el tema físico, que es lo que podríamos decir el síntoma. Vamos porque nos duele algo, vamos porque nos aparece algo en el cuerpo, vamos porque
tuvimos un accidente y entonces el médico se va a ocupar de resolver esa parte. Es muy probable que piense si está estresado, que pregunte si está estresado. Ahora, ahí quedó. Si está estresado, quizás recomienda alguna medicación para relajar. O pueden mandar también a que uno vaya a hacer una terapia porque psicológicamente hay que acomodar la cabeza. Se supone que entonces, con esta cantidad de profesionales que al final atienden por separado, estarían ocupándose de mi cuerpo que no está funcionando correctamente. Con todo el avance de la ciencia y fundamentalmente de la ciencia cuántica y la medicina cuántica, con todo este aparato y tecnología se ha detectado que nosotros, además de nuestro cuerpo físico que podemos ver y tocar, tenemos alrededor nuestro otros campos de energía que son detectados con tecnología. Esos campos de energía van cambiando inclusive de tonos, de color, van cambiando de formas y van cambiando hasta de velocidad de giro. Entonces, cada vez se van dando cuenta más que todo eso energético influye en el cuerpo físico y que muchas veces leyendo, observando ese campo energético se puede inclusive saber qué tiene el cuerpo físico, ¿no? Entonces, esto lo que nos va ayudando es a que cada vez ampliemos más nuestra capacidad de percepción y en verdad lleguemos a esta conclusión de este gran filósofo griego que dijo, solo sé que no sé nada. Eso significa que no podemos resolver un problema puntual de nuestro cuerpo, quizás solamente visitando a un médico, porque hay aspectos nuestros que no van a ser evaluados y que no están capacitados para ver otros aspectos que también nos constituyen. Entonces, en estas capacidades y en estas energías que en realidad nos constituyen, vamos aprendiendo con el paso del tiempo cómo poder vivir de una manera más tranquila, más plena, más seguro de sí mismo, cómo hacemos una vida que sea positiva, que nos nutra y que a su vez justamente nosotros podamos nutrir al otro, que nuestra presencia con el otro ilumine, que luego de que tengamos una conversación con alguien, ese otro se sienta reconfortado de haber estado con nosotros y no que sea la inversa, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, evidentemente el trabajo es siempre individual y personal. El trabajo tiene que ver con qué estoy haciendo internamente y externamente para poder tener lo que se dice un equilibrio, algo muy difícil en un mundo donde priva o prima el caos. En ese caos donde hay distorsión, donde obviamente uno va al colegio desde pequeño y siempre van a haber inconvenientes, ya sea con otros compañeros, va a existir el problema del bullying, va a existir una cantidad de inconvenientes y cada vez más, que un niño quizás que va saliendo de otro tipo de hogar, donde a lo mejor no tiene tantas presiones y tanta violencia, si no la tiene en su casa, es muy probable que la empiece a vivir dentro del seno de su escuela. Y no importa si la escuela es una escuela de lugares o de zonas vulnerables o es una escuela de categoría o una escuela de lujo, porque en realidad lo que puede llegar a suceder en esos casos es que quizás no haya a lo mejor una agresión física, pero sí la habrá a nivel verbal o a nivel de vínculos donde los niños, que a veces están en muy buena situación económica, se comportan de una forma soberbia ante otros que a lo mejor no vienen con las mochilas más modernas o con los zapatos más bonitos o que a lo mejor vienen con el mismo delantal durante todo el día de la semana o toda la semana. Entonces, aquí lo que estamos hablando es, hay falencias, hay disfunciones, hay muchas injusticias, porque venga de donde venga ese niño que se está formando, evidentemente sale de un hogar y ese hogar, hace ya bastante tiempo, en muchos hogares lamentablemente, se está olvidando de poder darle herramientas que esa criatura va a tener para construirse como un ser humano, para construir su personalidad,
para fortalecerse, para que crea en sí mismo. Y esos valores o esa educación, esa ética, esa honorabilidad, que en realidad no decimos que siempre hubo educación y siempre fue perfecto todo, porque nunca hubo perfección, ya que evidentemente nadie nace con un libro de instrucciones, pero sí había una cantidad de cosas muy claras. El respeto, por ejemplo, a los padres, el respeto a los mayores, evitar decir malas palabras, tratar de ser responsable con las tareas, llegar del colegio y ponerse a tomar su mate cocido y comenzar ya a ocuparse de las tareas, una cantidad de hábitos, una cantidad de contención y también de, de límites. Esos límites que hoy directamente no existen son los que hacen que evidentemente esas criaturas cuando llegan a la escuela no los tengan y tampoco en definitiva los respeten dentro de lo que es el aula. Entonces ahí comienzan los grandes problemas, ¿no? Donde el docente no tiene, como antes, herramientas de sanción, porque cada vez les quitaron más herramientas para sancionar a los niños, donde los niños, en definitiva, al no venir con el respeto y educación dentro de los senos de sus hogares, obviamente le faltan el respeto al profesor. Y en esta situación de injusticia, ahí se van conformando las personalidades. ¿Cómo se van a ir conformando? Ya se están conformando. Y están conformándose absolutamente erradas, distorsionadas. Están conformándose con graves problemas emocionales, de pensamiento, que evidentemente si no tienen un cambio, un giro, si no tienen una rectificación, esas consecuencias luego después van a empezar a hacerse presente en los ambientes laborales y en todos los lugares donde comiencen a expandir las labores o la intervención que van a tener esos pequeños en un futuro. Y todo esto que nosotros estamos explicando, que a veces parece como un callejón sin salida, lo tiene desde el momento en que hay todavía, por suerte, muchos seres que sí tienen las cosas claras con respecto a los valores y las éticas, y hay, en este momento que hablamos de grandes transformaciones y que la tecnología está muy presente para, como dicen algunos, empezar a reemplazar los trabajos que hacen los seres humanos por la computadora, por la tecnología, por la robótica, lo que va a quedar para el ser humano que todavía conserva sus valores, que ama la profesión que hace, ya sea a través de la docencia o quizás una labor de terapeuta o quizás una labor como médico, ¿no? Que todavía conservan su vocación, es empezar a crear una conformación de seres que hoy por hoy podemos decir que no tenemos una estructura, una institución, una organización, no tenemos hoy un formato que exista, pero va a existir, se va a formar y se va a gestar, porque la misma necesidad lo va a terminar haciendo gestar, de grandes seres humanos que van a tener la función de educar, algo que no tuvieron los niños y que van a tener que tenerla. ¿Por qué? Porque la misma situación de distintas distorsiones y caos que se va a seguir dando va a meritar esto. Y uno dice, ¿quién lo va a decidir? ¿Lo van a decidir el sector político si no les importa? Si en realidad sabemos que muchísimo, yo podría decir que el 90 y pico % de la situación que estamos viviendo a nivel familia, a nivel niños, a nivel educación, evidentemente vienen de todo el sistema burocrático político, que inclusive no es solamente nacional y local, sino que es transnacional. Sabemos que hay políticas que son internacionales, que van llevando a todo este deterioro, destrucción de familia, destrucción de niños. ¿Para qué? Obviamente, para evitar que existan seres conscientes, responsables, fuertes. Lo que no quieren es gente fuerte, que la tenga clara, como se dice. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo podemos, quienes todavía consideramos que los niveles de honestidad, de valores, de ética, de fortaleza son los fundamentales para seguir
no solamente expandiendo a través de de una forma de comunicar, como puede ser una radio, o a través de una charla, o a través de un libro, o a través de una revista, o de como sea, para que esto se expanda. Hoy vamos a hablar de una capacidad extraordinaria que tenemos, que es la de ser magos de nosotros mismos. Crear o activar esa magia que tenemos dentro de nosotros mismos, pero antes de activarla es imperioso que acomodemos unas cuantas herramientas que tenemos dentro de nuestra estructura mental, emocional, y que lo podemos hacer siempre que tengamos la voluntad, la decisión y la valentía de hacerlo. Esto tiene que ver con cómo yo quiero seguir viviendo, qué quiero dejar a este planeta, a este lugar en donde cada uno de nosotros estamos viviendo, qué quiero dejar para mi futuro o para el futuro cuando yo ya no esté. En esta luna de Piscis, no solamente vamos a hablar de cómo lo emocional va a estar siendo un ingrediente fundamental en cada uno de nosotros, sino además estamos hablando también de qué es lo que vamos a proyectar para el futuro y qué vamos a dejar como legado. Porque el legado lo vamos a dejar cada uno de nosotros. No es necesario que seamos Einstein, ni que seamos grandes escritores, ni que seamos divas de la televisión, ni que nos casemos con ningún jugador de fútbol famoso. Eso realmente no es dejar nada. El legado lo vamos a dejar cada uno de nosotros, dedicándonos, aunque sea una parte del tiempo, a lo que más nos importa, a lo que más nos interesa. Puede ser desde escribir un libro, desde dar una clase de música, desde dar estas charlas que estamos dando nosotros, desde inclusive atender amorosamente a los nietos que quizás sus padres no tienen tiempo, porque a través de esa conexión con ese nieto, esa criatura va a recibir esa sal de la vida que le está faltando para tener el combustible para seguir cuando sea más grande. Entonces hay mucho por hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros con nuestra vida? ¿Y qué vamos a dejar cuando ya nuestra vida aquí en la Tierra haya cumplido un ciclo? Vamos a escuchar un temita musical, mi queridísimo Frank. Vamos con el tercer temita musical y entrando de a poquito con tema emociones, pensamiento, conciencia y luego la magia que está dentro de ti. Bueno, y vamos entonces a continuar Estamos en Contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, con nuestro querido Frank, en este día jueves 20
¿no? Hoy es 28, 27, jueves 27 de febrero, en una jornada que se presentó fresquita, bueno, ahora está un poquito más caluroso, viento, pero agradable, ¿eh? Ya llegando a los finales del mes de febrero año 2025. Y vamos entonces a hablar de aspectos que están vinculados fundamentalmente con nuestros comportamientos que nosotros muchas veces asociamos con que somos de esa forma determinada, que es nuestra personalidad y que es algo inamovible, ¿no? Somos así, ¿no? El otro que me entienda o si no me entiende, bueno, problema del otro. Pero resulta que poco a poco nosotros nos vamos dando cuenta que, como decíamos al principio, hay una cantidad de experiencias que hemos vivido que nos han conformado de una manera determinada. Y como decíamos que tantas experiencias que se vivieron en un porcentaje alto son experiencias duras, experiencias difíciles, experiencias bastante complicadas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el alma o qué hizo el ser humano? Tratar de ver de qué manera poder, no se sabe si superarlas, pero sí en cierta forma de vivirlas como se puede. Ahora, vivirlas como se puede, evidentemente, aunque nosotros no nos demos cuenta, dejó secuelas. Y esas secuelas de nuestras alteraciones, a lo mejor en lo emocional, de nuestros patrones de conducta, de pensamiento, son las que conformaron una personalidad que evidentemente no es positiva muchísimas veces ni para nosotros ni para el otro. Ahora, a la pregunta, ¿podemos modificarla? ¿Podemos cambiarla? ¿Quiero cambiarla o quiero modificarla? Eso depende de cada uno. Si uno cree que en esta vida uno está en este recorrido con esa posibilidad de aprender día a día, de tratar de ir gestando la mejor versión de uno mismo, por el vínculo que uno tiene en el rol, ¿no? En el que tiene como su vida, ¿no? Como padre, como madre, como tío, como hermana, como compañero, como amigo, como amiga. Si uno cree que tener una mejor versión de uno mismo no solamente mejoraría el vínculo con uno, sino mejoraría el vínculo con el otro, o por lo menos si tengo un vínculo conflictivo con el otro, si yo mejoro, quizás ese vínculo no me da tanto dolor porque yo entonces estoy mucho más fuerte, yo estoy más segura de mí misma, yo sé qué es lo que estoy haciendo, entonces sé que si no estoy perjudicando al otro, en realidad ya me voy dando cuenta que es ese otro que no está haciendo ese proceso de cambio. ¿M? Ya sea porque está muy dolido, porque está muy resentido, porque se quedó con cosas del pasado que no puede sanar. Pero el, el, la era que hemos vivido durante tanto tiempo, que es en esta vida se viene a sufrir, el paradigma es el sufrimiento, si no sufrís no aprendés, es algo que cambia, aunque uno pregunte, ¿y quién lo dice? Lo dice la era esta que está llegando ya hace tiempo, que es la era de la conciencia. No tenemos por qué aprender del sufrimiento, sino que tenemos que trabajar para ser cada día más conscientes. Y uno cuando dice conciencia se pregunta, ¿y qué es ser consciente? Ser consciente es autoobservarme, saber cómo estoy comportándome, qué estoy diciendo, ser empático, sentir que si realmente yo estoy hablando mal a otra persona, le estoy al final provocando un malestar y ese malestar verdaderamente está hiriendo a ese otro. Ser consciente es accionar sabiendo que uno tiene la brújula del bien, de lo que es ético, sabe que eso existe, sabe lo que está bien y lo que está mal, más allá de toda experiencia que pudo haber vivido, excepto que tenga ya una patología tan profunda que podemos hablar ya de personas que realmente tienen muy deteriorado su estructura mental. Pero si esa persona no tiene ese daño
en su estructura, esa disociación, podemos entonces sí entender que cada comportamiento que nosotros hacemos desde la ética, desde el valor y desde la verdad, que uno sabe que eso existe y sabe cuando está actuando bien y cuando está actuando mal, es una forma de ir cambiando circuitos neuronales en el cerebro de comportamientos repetitivos, repetitivos negativos, tanto para mí como para el otro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar que somos emoción, pensamiento, cuerpo físico, además también somos alma, que ese es otro capítulo para hablarlo, pero si nos quedamos con emoción, pensamiento y cuerpo, nos ponemos a analizar, por ejemplo, que la emoción, como la misma palabra lo dice, emotion, es movimiento. La emoción en realidad no está vinculado con el sentimiento, porque la emoción surge de un estado generalmente que puede ser reactivo hacia algo que no nos gusta o hacia algo que sí, que nos da alegría, pero hay otra cosa que a lo mejor nos provoca enojo, nos provoca ira o nos provoca tristeza. Entonces, esas reacciones emocionales son cortas y muchas veces esas reacciones ya quedan fijas en nuestro cerebro y son reiterativas y repetitivas al punto de creer que son inamovibles. Supónganse eh, el hábito de estar enojado cuando uno se despierta. En lugar de estar bien predispuesto, agradecer que estamos vivos, bendecirnos a nosotros y bendecir todo lo que nos rodea, bendecir el mundo, bendecir nuestros animales, se levanta enojado. Y todos los demás tienen que estar mirando a ver cuándo cambia el gesto porque hay que respetar lo que está enojado, ¿no? Entonces, detrás de ese enojo siempre hay frustraciones. Detrás de ese enojo hay frustraciones de situaciones que no fueron resueltas y no fueron entendidas, que no fueron sanadas. Pero para poder entonces entrar a analizar esas emociones, obviamente que tengo que querer. Y algo de empatía tengo que tener en el otro porque tengo que darme cuenta que ese comportamiento afecta al otro. Entonces muchas veces la vida lo que hace es, cuando nosotros no nos queremos dar cuenta o no queremos actuar para mejorar o reflexionar, nos da un golpazo. Nos saca de circulación algún integrante de la familia que queremos, ya sea porque tiene un accidente, no vamos a decir que pudo haber tenido algo trágico, pero a veces pasa. Ahí nos damos cuenta de cómo esa persona que todo el tiempo estuvo amorosamente preparando el desayuno, sin contestar y demás, creaba dentro de ese ambiente una especie de orden dentro del desorden, que se gestionaba a partir de un comportamiento totalmente disonante de uno de los integrantes. Cuando ese ser, que era el que creaba la armonía, ya no está, ahí hay un caos. El caos se pone presente porque ese que se levanta quizás, obviamente no cambia automáticamente su comportamiento, pero el resto de los integrantes de la familia, ahí quizás comienzan a reaccionar alterados, culpando a ese ser de que esa mamá se accidentó y que por eso, y entonces ahí surgen cosas, ¿no? Entonces uno dice, a ver, si nosotros empezamos a analizar que la emoción que hace, digamos, como consecuencia de una reacción, es algo que nosotros podemos trabajar. Si a su vez la ola de pensamientos que abarca nuestra cabeza, con pensamientos negativos, de dudas, de culpas, de qué será en el futuro, qué pasó en el pasado, también lo podemos observar para poder inclusive tomar conciencia de que no tiene nada que ver esos pensamientos en la realidad y en la construcción de un presente positivo, que nutra, que ayude a tener una buena vida. Lo que pasó, pasó. El futuro no lo conozco. Y si hoy estoy tan preocupado con el ayer y el mañana, ¿qué presente tengo? El presente va a ser un presente de preocupación.
y el presente al final no nos va a permitir vivir, como decíamos, la magia que hay dentro de nosotros. Entonces, todo esto amerita que empecemos de a poquito a reflexionar, quizás a tomar nota de cuáles son esas emociones que se me disparan cuando hay algo que no me gusta o esos hábitos que al final se terminan haciendo parte de mi carácter y que ese carácter perjudica al otro. ¿Qué pensamientos al final que estoy teniendo no tienen razón de ser? ¿Por qué me preocupo por un pasado que no puedo cambiar y por qué estoy ansioso en el futuro si no sé si voy a existir un minuto más de vida? Cuando nosotros comenzamos a reflexionar, y muchas veces a través de un cuaderno podemos ir escribiendo y podemos ir expresando lo que sentimos y dándole un sentido, dándole un significado de, ok, esto que estoy haciendo no me gusta, necesito cambiarlo. Para poder ir de a poquito, ¿no? Ir revirtiendo esto, que no es de la noche a la mañana, porque evidentemente nosotros nos construimos, aunque sea, nos construimos distorsionados, pero tardamos toda una vida para crearnos. Para poder ir cambiando, hay hábitos que vamos a ir sumando a nuestra vida. Uno de ellos, como decíamos en varias oportunidades, es inspirar profundamente por la nariz, retener un poquito la respiración y luego exhalar por la boca y hacer este ejercicio muy repetidamente, tanto cuando nos despertamos a la mañana como cuando nos acostamos a la mañana. Y hacer a la noche un, un recordatorio de todas las cosas buenas que hicimos y de todas las cosas que no fueron tan buenas, pero donde nosotros seamos sinceros, porque evidentemente si queremos transformarnos, lo más importante es que seamos sinceros. Entonces, cuando empecemos a tomar conciencia de que nuestros comportamientos son de una o de otra forma, ya estamos estando presente, estamos en el ahora. Tenemos que correr nuestro tiempo, nuestro estar en el ahora. En la medida que vayamos estando en el ahora, nos vamos a dar cuenta que ya no estamos funcionando con piloto automático, que ya no estamos funcionando por patrones viejos que heredamos o que aprendimos, mal aprendimos por la experiencia que hemos vivido, sino que vamos a estar conscientes. Estar consciente es como que hay un observador que está atrás nuestro y que nos está observando, nos está mirando. Nosotros no vemos con los ojos, solamente los ojos naturales de nuestros órganos físicos, sino que vemos más allá. Conectar con la naturaleza, recuerden, caminar descalzos, tomar suficiente agua. Y esa agua, como decíamos el otro día, agregar un poquito de limón, agregar también un poquito, una cucharita de sal marina, para poder tener suficiente hidratación y minerales en el cuerpo, recuerden. Escuchar músicas que realmente sean agradables. Acuérdense que la música cambia nuestro campo energético. Músicas agradables, músicas que inclusive nos reconfortaron además de niños. Poder recordar eso, porque también es volver a ese niño interior. Esas herramientas nosotros las podemos ir aplicando día a día y despacito vamos a ir notando muy sutiles transformaciones. Vamos a seguir, obviamente, con este programa donde vamos a ir entrando a estas transformaciones que necesariamente debemos tener y pulsar, y de esa forma ir entrando en esos mundos maravillosos que es el mundo de la magia que habita dentro de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a estar en el presente, empezamos a activar, como decíamos, esos otros sentidos que tenemos, como por ejemplo, estar mucho más atentos a todo lo que nos rodea. De hecho, inclusive vamos a ir despertando capacidades extraordinarias, como por ejemplo, captar el pensamiento del otro. Podemos captar el pensamiento del otro, sin que el otro nos diga nada, nosotros captamos. Y ahí, de esa forma vamos ampliando cada vez más nuestra percepción como maravillosos seres humanos que somos. Esto es un proceso, esto es
algo que obviamente nos va a llevar toda una vida, pero a medida que nosotros nos introduzcamos en estas transformaciones, no solo vamos a notar mayor paz, sino mayor plenitud. Y en esa plenitud y en esa paz, también el entorno va a ir cambiando, porque recuerden que todo lo que vamos cambiando internamente también se va expandiendo hacia el exterior. Vamos a, vamos a ir yéndonos el día de hoy con otra musiquita, que vamos a ver si colocamos la musiquita número 1. En esta musiquita número 1, no sé si hemos puesto los auspicios. No, no los hemos puesto. ¿Los tenés ahí? A ver, los tenemos. Bueno, entonces vamos a ir colocando los auspicios, dale. Y si queda algún minutito, nos vamos con la musiquita. Si no, con los auspicios nos vamos yendo con el tema. Si encontramos la posibilidad de que entre un minutito del temita mágico, nos vamos. Hasta el día sábado volvemos a estar en contacto a las 9 de la mañana. Y el martes que viene, como es carnaval, no vamos a estar, pero el jueves que viene volvemos a estar. Así que gracias por estar. Abrazo gigante de corazón a corazón. Nancy Christensen.